Este trabajo presenta un análisis en torno a las necesidades epistemológicas y teóricas necesarias para avanzar en la proposición de una teoría y de un discurso sobre la educación inclusiva, que avance por sobre la imposición tradicional de su paradigma fundante denominado educación especial. Cabe advertir que es un discurso modelo, preconstruido, prefabricado, que no logra dar respuesta a las tensiones sociales, educativas, políticas, económicas, culturales e ideológicas presentes. Avanzar hacia una construcción de una teoría de la educación inclusiva, un ausentismo permanente y una colonización invisibilizada. La encrucijada de la educación inclusiva en el siglo XX. Hay que reconocer que la educación inclusiva a la fecha no constituye modelo teórico o paradigma vigente, como se puede observar en numerosas investigaciones y documentos técnico-normativos. Varios autores explican que un paradigma es una visión o un modelo general de interpretación. En términos más sencillos, un paradigma es una forma de entender la realidad. Es una matriz compartida por una comunidad científica que sustenta la producción de conocimiento científico de acuerdo a un momento histórico. Comprender los límites y los rumbos que adopta el saber disciplinar y el saber epistémico del modelo de educación inclusiva preconstruido en sus desafíos fundacionales implica ser consciente de que toda circunstancia determina la concepción del problema y el camino para intentar describirlo, comprenderlo, explicarlo, controlarlo o transformarlo. La necesidad de superar los obstáculos pragmáticos desprendidos de los planteamientos actuales del enfoque de educación inclusiva a la luz de los desafíos del siglo XXI es asumir las prácticas y discursos de los profesionales que se fundamentan en teorías científicas, lo que se conoce como conocimiento disciplinar. Es de gran relevancia, según la complejidad del tiempo actual, entender que el enfoque de educación inclusiva es uno de los paradigmas más importantes de este siglo. Sin duda, esta comprensión permitirá asumir transformaciones que la ciencia educativa requiere en tiempos de exclusión. Los fundamentos ante la evidencia constatada de una teoría ausente sobre lo inclusivo o sobre una epistemología invisibilizada, silenciada y colonizada sobre este paradigma, todo ello impactará significativamente en la formación inicial de posgrado, y permanente de los docentes, en la construcción de políticas públicas y educativas de tipo intersectorial, en la mejora y pertinencia de los servicios desprendidos del mismo. Es importante hablar de lo que es la hermenéutica analógica, que conjuga los aportes de la hermética univocista y la hermenéutica equivocista. Es necesario centrar y moderar las fuerzas en tensión y lograr un equilibrio, no estático sino dinámico, entre las pretensiones de univocidad y la disgregación de la equivocidad, es decir, una integración. La contribución de los niveles de reflexión paradigmática como vía para la comprensión de la naturaleza epistémica de lo inclusivo en la educación. Todo paradigma se compone de tres niveles denominados niveles de reflexión paradigmática o sistemas de sustentación de la actividad científica, compuesto por tres dimensiones: la ontológica, la epistemológica y la dimensión metodológica. Niveles de reflexión paradigmática, denominados sustentadores de actividad científica. Su importancia para nosotros como educadores radica en la necesidad de ordenar el desarrollo de las propuestas y modalidades que a la fecha han sido impulsados bajo el modelo de educación inclusiva. El nivel ontológico. La ontología estudia, según Heidegger, la trascendencia del ser, es decir, del sujeto, siendo su propósito teórico el estudio de las propiedades trascendentales del ser. Permite identificar la ausencia del sujeto educativo al interior del discurso pedagógico actual y permite comprender las creencias circunscritas a nuestro imaginario social sobre la producción discursiva ideológica oficializada en torno a lo que es o debería ser la inclusión educativa en Latinoamérica. El nivel epistemológico intenta explicar la naturaleza científica del conocimiento, es decir, nos ubica en un nivel de reflexión destinado a comprender la pertinencia de las teorías que explican un determinado modelo teórico. Permite comprender de qué manera el conocimiento articulado, oficializado, legitimado hasta ahora, se muestra oportuno y pertinente a los desafíos que tensionan a la ciencia educativa en todos sus campos desde el modelo de educación inclusiva.
Ayuda a diferenciar qué teorías, estrategias, lenguajes, concepciones corresponden al paradigma fundante de la educación inclusiva, determinado por la educación especial, y qué elementos lo explican como un modelo autónomo que avanza más allá de la discapacidad y de las necesidades educativas especiales. Identifica los fundamentos de una educación inclusiva más allá de los aportes establecidos por la educación especial. Permite comprender la importancia de superar la ausencia de una teoría propia de la inclusión. La inclusión excluyente sobre pseudoinclusión o pseudoinclusión son todas aquellas acciones comprendidas bajo el discurso de educación inclusiva que generan nuevos contextos o espacios de exclusión. Es importante que como educadores no visualicemos la inclusión como un planteamiento reduccionista únicamente centrado en la discapacidad. Va más allá, cruza y toca a todos los ciudadanos. Se hace responsable por transformar las estructuras educativas y sociales que han contribuido a relegar a múltiples personas de este derecho. La educación inclusiva es el principal modelo capaz de asumir las transformaciones necesarias a todos los campos de la educación. No se reduce a situación de discapacidad y de necesidades educativas especiales. Pretende la transformación y actualización de todos los campos de la pedagogía, especialmente la didáctica, el currículo y la evaluación. Necesita de una construcción teórica capaz de sentar sus bases conceptuales, teóricas y metodológicas según la naturaleza de las tensiones del nuevo siglo. Es un modelo que asume la heterogeneidad y la diversidad de todas las personas. La diversidad es un fundamento antropológico que explica que todos los ciudadanos somos diferentes y eso es lo normal. Mientras que la heterogeneidad es el fundamento psicológico y explica que todas las personas experimentan situaciones, dimensiones y habilidades diferentes para aprender. En el enfoque de educación inclusiva se reconoce que la necesidad de refundar la educación especial y que la educación para todos es una declaración política surgida en la conferencia de 1990. El nivel dimensión metodológica surge de la unión entre lo ontológico y lo epistemológico. En esta comprensión se une la trascendencia del ser y sus creencias y la búsqueda permanente de un nuevo sistema de reflexividad que explique la naturaleza del saber científico. En síntesis, podemos afirmar que la educación inclusiva es un modelo o tendencia de futuro que necesita avanzar en la consolidación de una teoría apropiada a este nivel de reflexión paradigmática. Desafíos para una construcción epistemológica de la educación inclusiva. Buenaventura de Sousa Santos nos invita a centrar nuestra discusión desde una ecología de saberes. Se trata de crear una nueva forma de relación entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Consiste en conceder igualdad de oportunidades a las diferentes formas de saber, envueltas en disputas epistemológicas cada vez más amplias, buscando la maximización de sus respectivas contribuciones a la construcción de otro mundo posible. O sea, de una justicia más justa y más democrática, así como una sociedad más equilibrada en sus relaciones con la naturaleza. El carácter híbrido de las propuestas nos invita a cuestionar crítica y propositivamente el exceso de significado bajo el modelo que aboga por la promoción de nuevos espacios de justicia social en tiempos de exclusión. Resulta de gran importancia comprender que la diversidad es una propiedad inherente al ser humano, está presente en todos nosotros. La diversidad es el fundamento antropológico de la educación inclusiva. Los programas de formación inicial docente redundan en la transferencia de conocimientos técnicas y estrategias pedagógicas ligadas desde la educación especial, las que son presentadas mediante una articulación ideológica discursiva basadas en la heterogeneidad del estudiantado. La vincularidad entre heterogeneidad y diversidad queda definida a partir de la explicación situacional sobre las condiciones productoras del aprendizaje. La categoría de heterogeneidad cognitiva representa el fundamento psicológico de la educación inclusiva. La relación con las propuestas curriculares y de concreción didácticas, las secciones surgidas de los currículos para la atención de personas en situación de discapacidad y con dificultad de aprendizaje, todo esto refiere a la tendencia de análisis asociadas al modelo de educación inclusiva en su tránsito hacia una educación para todos. El potencial de la inclusión y de la educación para todos debe comprenderse a partir de un conocimiento situado que supere los reduccionismos clásicos que al día de hoy han orientado su discusión. Avanzar en la construcción de una teoría de la educación inclusiva permitirá deconstruir, reconfigurar aquellos imaginarios que limitan su comprensión y desarrollo oportuno, especialmente en la construcción de saberes pedagógicos. El desafío que se expone en este trabajo es contribuir
a develar las tensiones vigentes a la luz de la ausencia de un sistema de sustentación teórico-metodológico como prerequisito básico para describir un encuadre metateórico oportuno a esta discusión. Gracias.